Hoy estamos en el Rigi, la montaña Rigi, la reina de las montañas, acá en el lago de Lucerna, haciendo un hiking en la nieve desde Rigi Kaldvad hasta Vitsnau. No te podés perder lo que viene. Hoy te invito a hacer senderismo en la nieve en el Rigi, la reina de las montañas, un paraíso nevado muy cerca de Lucerna. Bienvenido a otro episodio de Travel and Gardening. Invierno es una estación que me encanta, especialmente cuando tengo la oportunidad de salir a caminar por la nieve y con las vistas de esta montaña que nunca te decepciona. Es una forma hermosa de disfrutar del invierno. Nosotros hicimos noche en Veghis, en el Hotel Central am See, con una vista de ensueño al Vierwaldstätter See o lago de Lucerna. Veghis es un municipio del distrito de Lucerna en el cantón de Lucerna en Suiza. Se encuentra en una proyección hacia el lago de Lucerna en la base suroeste de Rigi, una montaña. Estas proyecciones se denominan Veghiser Bucht, por aquella en la que se encuentra Veghis. La ciudad tiene un clima templado y es conocida por las numerosas plantas del sur, castaños, palmeras, uvas y orquídeas que prosperan allí. A Veghis se puede llegar fácilmente en transporte público, aunque no hay línea de tren. A él llegan barcos y autobuses de la compañía de navegación del lago de Lucerna en el embarcadero de Veghis. Fuimos caminando hasta el teleférico que nos llevaría desde Veghis a Rigi Kaldvad. Veghis está situada a 436 metros sobre el nivel del mar. El ticket del teleférico, solo de ida, cuesta 36 francos sin ningún descuento. Pero como el transporte público en Suiza es excelente, pero caro, casi todo el mundo tienen al menos la tarjeta anual de 50%. Y muchos tienen la tarjeta del 100%, que te permite viajar por todo el transporte público suizo, trenes, buses y barcos, y hasta en algunos teleféricos como este, sin necesidad de tener que reservar o pagar el pasaje individual. A medida que íbamos subiendo, veíamos cómo de a poco empezaba a aparecer nieve, y más nieve, hasta llegar a la estación Rigi Kaldvad, donde estaba todo completamente nevado. Apenas salís, estás caminando por encima del Rigi Kaldvad Mineral Bath and Spa, que ofrece una experiencia de bienestar exclusiva rodeada de un paisaje alpino legendario. ¿Qué esperas para darte un chapuzón en la cima del mundo? Rigi Kaldvad es un resort en los Alpes suizos, ubicado en el cantón de Lucerna. El complejo se encuentra en una terraza soleada a una altura de 1433 metros sobre el nivel del mar, con vistas al lago de Lucerna sobre Veghis en Suiza central. La localidad forma parte del municipio de Veghis. Rigi Kaldvad se encuentra a los lados del Rigi y está conectado con Vitsnau a través del ferrocarril Rigi. Tenés muchas rutas de senderismo desde Rigi Kaldvad. Nosotros empezamos con la que te lleva hasta First. ¿Te está gustando lo que estás viendo? Escribí qué es lo que más te gustó en los comentarios. Una de las primeras paradas fue la iglesia reformista de montaña Rigi Kaldvad. Esta iglesia, construida en la empinada pendiente, modelada de forma natural y revestida de madera. Desde la década de 1880 se celebraban servicios religiosos en Rigi Kaldvad en un salón del Grand Hotel. Muchos años después, en la Navidad de 1963, se inauguró la hoy muy visitada y alabada iglesia de montaña. Además de los servicios religiosos que se ofrecen durante la temporada turística, el grupo cultural Rigi también disfruta de la hospitalidad de este espacio hermoso y acústicamente agradable
y contribuye de manera significativa a la vida cultural en el Rigi. El sendero Rigi First es una ruta de senderismo sencilla, pero prometedora, que se puede recorrer fácilmente a pie durante el invierno. El sendero, fácil de recorrer, te llevará desde la plaza del pueblo de Rigi Kaldbat por una carretera parcialmente asfaltada y cubierta de nieve ahora, hasta Rigi First. Un pequeño parque infantil y bancos invitan a detenerse en el camino. En el paseo, accesible para cochecitos y sillas de ruedas durante el resto de las estaciones del año, merecen especial atención la iglesia de montaña reformada diseñada por el arquitecto de Zúrich Ernst Giesel y un panel informativo sobre la historia y la geología del Rigi. Las paredes que te acompañan en esta caminata son un conglomerado abigarrado masivo que forma un miembro destacado de la serie del Mioceno en los Alpes. Era impresionante ver las paredes con estalactitas de hielo por la cantidad de nieve caída la noche anterior. La caminata es un placer porque el día estaba frío pero lindo, y ver todos los árboles llenos de cristales de nieve que parecían de una película y el lago de fondo te quitaba la respiración varias veces. ¿Vamos por el Rigi haciendo un trekking, caminata, hiking juntos? Seguime. Originalmente, el plan era ir caminando hasta Wiesnau, otra ciudad vecina de Veghis, pero el camino estaba cerrado por la extensa cantidad de nieve caída. Así que decidimos regresar a Rigi Kaldbat, pero esta vez por el camino superior, y pasamos por dos restaurantes, el Obere First y el Verenstube. Mientras vamos regresando por el camino, te cuento un poco de la vegetación que es característica en Rigi a esta altura, aproximadamente 1400 metros sobre el nivel del mar. Si se sube desde el pie del Rigi hasta la cima, se puede observar la zonificación altitudinal de las comunidades vegetales. La etapa montaña, etapa de abeto blanco y haya, está limitado por la mayor presencia de hayas. Además del haya, también se puede encontrar abeto, que aquí se encuentra en su mejor momento. Los acompañantes incluyen arce sicomoro, fresno, olmo witch y tejo. El abeto recibe su nombre de dos franjas blancas en la parte inferior de las agujas, que le dan un brillo plateado unilateral. Necesita suelo profundo para anclar sus raíces principales. Por eso, no será arrancado de raíz con una tormenta muy fuerte, sino más bien doblado. Sus conos se mantienen erguidos y solo dejan caer las escamas cuando están maduros. El eje del cono desnudo permanece en el árbol. Después de caminar un rato más por este bosque nevado de ensueño, llegamos de regreso a Rigi Kaldbat. En el centro de Rigi Kaldbat, además de varios hoteles, restaurantes y spa, también tienen un supermercado. Como el clima, a pesar del frío, estaba muy agradable, decidimos seguir caminando hasta Veghis. Implicaba bajar 1000 metros a pie a lo largo de varios kilómetros, pero el camino valía el esfuerzo.
Luego de unos minutos de caminata, disfrutando de un paisaje nevado de película, donde puedes apreciar unas vistas preciosas del lago de Lucerna y de todo el camino nevado, llegamos al punto panorámico Kenseli. ¿Te está gustando lo que estás viendo? Escribí qué es lo que más te gustó en los comentarios. El mirador de Kenseli es uno de los miradores más populares del Rigi debido a su fácil acceso y sus fantásticas vistas. Una tranquila ruta de senderismo sube ligeramente bajo los árboles desde Rigi Kaldbat hasta Kenseli en unos 15 minutos. Desde el mirador se puede ver la impresionante cadena alpina, los cursos de agua del lago de Lucerna y toda la región alrededor de Lucerna hasta Mittelland. Varias zonas de descanso, una zona de barbacoa y un telescopio invitan a grandes y pequeños a quedarse más tiempo. Lo primero que te llama la atención es el cartel indicador mostrándote la distancia y la dirección de ciudades muy conocidas como París, Londres o Nueva York. Las vistas panorámicas del lago de Lucerna y Zug son increíbles. Después de estar un rato disfrutando de las vistas, era hora de emprender el descenso hasta Veghis, pasando por distintas atracciones. En el camino de regreso nos seguía sorprendiendo la formación de cristales en la rama de los árboles, que parecían una obra de arte. De a poco, a medida que seguíamos bajando, la cantidad de nieve iba disminuyendo, al igual que las especies de árboles que también iban cambiando. ¿Te está gustando lo que estás viendo? Escribí qué es lo que más te gustó en los comentarios. Y así llegamos al restaurante de montaña Rabalp Alpwirtschaft. La fabulosa vista desde Rabalp es única. La vista abarca los lagos de Lucerna, Zug, Sempach, Baldeger y Halvin. La granja alpina Rabalp se encuentra a 1124 metros sobre el nivel del mar, en la ruta de senderismo Sebodenalp Rigi Kennedy, y ofrece gastronomía tradicional y rústica. También te podés quedar a dormir si lo deseas, pero nosotros teníamos que seguir el descenso, y como te dije antes, la nieve iba a ser cada vez menos y los árboles iban cambiando. En la parte inferior, los depósitos de roble más altos, nivel de roble haya, limitan el nivel de la colina en la parte superior. Originalmente, una gran parte de la zona estaba cubierto por bosques mixtos de hoja caduca con robles, arces, tilos y hayas. Hoy domina el haya. A esta altura de la montaña, óptima para la agricultura, el hombre ha intervenido fuertemente. En muchos lugares, los bosques han sido sustituidos por praderas de heno, cultivos frutales, hortalizas y jardinería. A medida que íbamos bajando y apreciando las vistas del lago de Lucerna y de toda la belleza del entorno, de a poco iban apareciendo casas, porque nos íbamos aproximando lentamente a la ciudad. La nieve ya casi iba desapareciendo y había más praderas y menos bosques. Gracias a la proximidad del lago y a la influencia del Föhn en la llamada Riviera entre Veghis y Witznau, incluso los frutos del castaño pueden madurar. Su cultivo se documentó por primera vez en Veghis en 1378. Es la zona de castaños más grande al norte de los Alpes. Se llama efecto Föhn al calentamiento del aire producido al descender por las vertientes de las montañas opuestas a la dirección de los vientos. En origen se denominaba así en Suiza a este tipo de vientos secos y cálidos, propios de las vertientes alpinas de sotavento. Föhn
era el nombre local del viento. Y ahora ya estábamos caminando por asfalto y acercándonos más y más a la ciudad. Aún faltaban unos kilómetros para llegar y pasamos por la última porción de bosque y pradera en este camino que te súper recomiendo hacer. Ya casi estamos llegando a Veguis, después de mucho tiempo de caminata, pero ¿viste lo que son los paisajes de acá? Increíbles. En esta última etapa pudimos apreciar diferentes jardines, en unos de ellos cubiertos por muchas suculentas, otras con móviles muy vistosos, otro con kiwis, otro con araucarias, hasta llegar a la estación del teleférico de Veguis, para seguir nuestro camino de regreso al hotel. En la etapa ya final del camino, pasamos por un jardín con dalias y un hotel con un arco de entrada lleno de rosas. Al llegar al lago, pudimos apreciar la belleza del entorno desde un muelle y las distintas flores. Y para despedirnos, pasamos por el embarcadero de Veguis. ¿Y qué fue lo que más te gustó de este video? No te olvides de dejar tu comentario. Para más información sobre todo lo que te mostré, no dejes de mirar en la descripción de este video. Esto fue todo por hoy. No te pierdas el video del Parque de Vida Silvestre de Langenberg y la playlist de Suiza que te dejo aquí al lado. Otro hiking soñado con esta nieve, con este lago de Lucerna de fondo. No te podés perder los otros hikings que te dejo en la playlist de Suiza acá al lado. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Por dónde? Por aquí, por Travel and Gardening.